Bienvenidos a la entrevista de France 24. Este 3 de septiembre llega a su fin la CICIG. Estamos hablando de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala tras 12 años de actividad en los que se dedicó a luchar contra la impunidad y también contra la corrupción en este país, al que llegaron luego de un acuerdo entre las Naciones Unidas y las autoridades locales. Y si bien permanecieron, como les decía, durante 12 años en esta nación latinoamericana, su tarea llega a su fin en un contexto de ciertas tensiones con el gobierno de Jimmy Morales, y por eso nos acompaña en los estudios de France 24 uno de los comisionados de la CICIG. Estamos hablando de Iván Velázquez. Señor Velázquez, muchísimas gracias por estar presente en los estudios de France 24. Bueno, para comentar un poco nuestra audiencia internacional, la CICIG fue creada en el año 2006, comenzó sus actividades en el año 2007. Como decíamos, fue a través de un acuerdo, ¿no?, entre Naciones Unidas, el gobierno de Guatemala. Llegan finalmente a su fin las actividades. ¿Y por qué? Porque el presidente Jimmy Morales, digamos que los expulsó en su momento, los acusó de determinadas cuestiones, como que el organismo violaba leyes internas del país. Sí, está previsto por el acuerdo que la CICIG tiene vigencia de 2 años, que se prorroga por periodos de 2 años. Así ocurrió desde el 2007, la prórroga 2009 hasta ahora. La situación en este momento es que desde el 31 de agosto del 2018 el presidente Morales anunció que no iba a renovar el mandato, precisamente por una situación particular de él. No es coincidencia que me hubiera declarado persona no grata el 27 de agosto del 2017, 2 días después de haberse presentado un antejuicio en su contra como autor del delito de financiamiento electoral ilícito. Y luego, el 16 de agosto del 2018, se presenta un segundo antejuicio. El 31 de agosto del 2018 anuncia públicamente que la CICIG no continuará. Y el 4 de septiembre del 2018 prohíbe mi regreso al país, mi ingreso, aduciendo que constituyo un peligro para la seguridad nacional de Guatemala. Digamos que fue precisamente entonces luego de que desde la CICIG, las investigaciones de la CICIG derivaran en estos juicios y en estas acusaciones hacia la financiación de la campaña del presidente. Así es. Esto es una respuesta de un presidente por un problema personal, como si, naturalmente, esta es una comisión internacional y depende de la voluntad de Guatemala que continúe o no continúe. Pero es como si un presidente, cuando la fiscalía lo está investigando, entonces simplemente anunciara el cierre de la fiscalía. La manera de afectar a un órgano que está apoyando a la Fiscalía guatemalteca en la investigación especialmente de temas de corrupción en los últimos tiempos en el país. Ahora andaremos en ese tema. Tras 12 años, ¿no?, de actividad de la CICIG, ¿qué logros y deudas pendientes podríamos hablar? Hay logros en materia técnica, de herramientas en la investigación criminal, en metodología de la investigación, en la forma como se asume la investigación de cuerpos, de estructuras criminales, cómo se investiga el crimen organizado, un avance en cuanto a las leyes. El sistema legal guatemalteco se fortaleció a partir del 2008 con propuestas de reformas legales presentadas por la Comisión. Pero hay algo que siempre digo yo que es el legado fundamental de la Comisión, y es que pudo demostrar que la lucha contra la corrupción sí es posible, que basta que exista un órgano independiente que asuma con toda responsabilidad y profesionalismo su tarea para que los grandes responsables de delitos de diversa naturaleza en un país puedan someterse efectivamente a la justicia. Nadie está por encima de la ley, era un lema que nosotros pronunciábamos en las conferencias de prensa en Guatemala al presentar los casos, y efectivamente creo que precisamente por ser tan efectivos en esto de que nadie está por encima de la ley,
los que siempre se han considerado por encima de la ley finalmente cerraron la puerta. Ahora, ese organismo necesitaría de cierto margen de independencia, ¿no? Para funcionar, para no tener obstáculos en sus investigaciones y en las tareas que lleva a cabo, ¿verdad? Claro, yo creo que esa es una de las características fundamentales de una comisión internacional como la CICIG, y es no depender de autoridad nacional alguna, tener la capacidad de independencia porque tampoco existen relaciones sociales, personales, comerciales de ningún tipo con los actores guatemaltecos, de manera que todo se hace de acuerdo con lo que la prueba, los elementos probatorios recogidos en una investigación van mostrando. Ahora, el último informe con el que finalizaron su actividad se titula Guatemala, un estado capturado. ¿A qué se refieren con ese término? Desde principios de los años 90, el Banco Mundial empezó a examinar, bajo esa denominación de estado capturado, las limitaciones que se producían en muchos países por la incidencia de grupos de poder en la administración del Estado. Lo que nosotros pudimos verificar en Guatemala es que la corrupción estructural, sistémica, no episódica, no es de momento, existente en el país, en realidad obedecía a que el Estado de Guatemala se encuentra capturado por intereses particulares, y no solo en el órgano ejecutivo. Pudimos demostrar el órgano legislativo de qué manera, por ejemplo, aprobó leyes bajo una incidencia del Ejecutivo, pero con el pago de una empresa privada que hacía al Ejecutivo, que financiaba muchos actos del Ejecutivo, y entonces fue desde la presidencia, vicepresidencia de la República, que se le ordenó al legislativo expedir una ley. O cómo los dos principales representantes de los dos grandes partidos en el 2014 fueron los que se repartieron literalmente los cargos de magistrados de Corte Suprema de Justicia. 13 magistrados, y los dos líderes de los partidos dicen 7 para usted y 6 para mí. Y efectivamente así los eligen. La manera como en el Ejecutivo se pudieron apropiar de instituciones del Estado solo con fines de corrupción. Ese es el Estado capturado, el Estado que deja de responder a los intereses generales y solo obedece a intereses de quienes tienen bajo su control el Estado. Hablando de cómo se eligen las autoridades, también hablemos de los últimos comicios electorales. Alejandro Giammattei fue electo como el nuevo presidente de Guatemala y él también estuvo salpicado por escándalos de ilegalidad, por llamarlo de alguna manera. De hecho, fue investigado, ¿verdad?, por la CICIG. Él pasó más de 10 meses en prisión, estuvo acusado de ejecuciones extrajudiciales de una serie de reos. ¿Cómo evalúa usted entonces este triunfo de Giammattei y qué puede pasar entonces en el país con respecto a la legalidad, digamos, y a la gobernabilidad? Él estuvo efectivamente procesado, fue sobreseído o absuelto. En todo caso, se declaró judicialmente que no tenía responsabilidad en los hechos. Lo que espero, como supongo deben esperar todos los guatemaltecos, es que se haga un gobierno que efectivamente atienda los grandes problemas, los muy graves problemas que tiene el país. Ha prometido hacer un gobierno en ese sentido. Naturalmente, siempre las promesas de campaña, pero aspiramos que efectivamente, porque la situación de Guatemala yo creo que en realidad es muy complicada a nivel social. Solo citar una cifra, casi el 50% de los niños menores de 5 años en estado de desnutrición crónica. En temas de narcotráfico, en el año 2017, 1.400 toneladas de cocaína llegaron a Guatemala, seguramente en curso hacia Estados Unidos, pero sus autoridades solo pudieron decomisar menos del 1% de esas 1.400 toneladas de cocaína. En el nivel de educación, de salud, de empleo,
Por eso se requiere que haya una reconducción del Estado y un freno absoluto a la corrupción que desafortunadamente con las acciones de este gobierno de Jimmy Morales se afectaron sensiblemente. ¿Planean retomar las actividades, regresar en algún momento? ¿Cómo podría continuar o ya es el fin de la CICIG? No, la CICIG ya, al cerrar puertas 3 de septiembre, que concluye el mandato, ya no vuelve. Para que regresara una comisión, esta misma o de unas características similares, se requeriría que el gobierno de Guatemala nuevamente negociara con Naciones Unidas la constitución de una comisión. ¿Qué posibles salidas concretas ve usted a la crisis en Guatemala a corto, mediano o largo plazo? Todo depende cómo vienen surgiendo estas nuevas fuerzas, las acciones que esas nuevas fuerzas políticas desarrollen en el país. Hay una importante representación de sectores democráticos en el Congreso de la República que se posesiona el próximo 14 de enero, de manera que esa actividad ciudadana, la actividad también de esa nueva ciudadanía que ha ingresado o que va a ingresar al Congreso de la República puede ser un motor importante y además otro pilar que siempre también insistimos en Guatemala, 2 pilares fundamentales en la lucha contra la corrupción: la ciudadanía activa y los medios de comunicación independientes. Si estas 2 fuerzas actúan, podríamos decir que no todo está perdido en el país y que lo que se ha construido no se va a derrumbar, que es naturalmente el temor que tenemos actualmente. Brevemente, para ir finalizando, por esto que rescata usted de la ciudadanía, ¿cómo ve a la ciudadanía? ¿Está polarizada? ¿Está activa? La ciudadanía está activa. Hay intentos siempre de un sector, el más retardatario y antidemocrático, de dar la apariencia de polarización. La manera como utilizan las redes sociales. Hace unos meses logramos hacer una investigación de lo que se conoce en Guatemala como los net centers, los bots, la manera como sectores específicos muy determinados pretenden generar opinión o desviar opinión. Y lo que nosotros encontramos es que es una minoría muy grande, pero que finalmente hace mucho ruido. Señor Iván Velázquez, muchísimas gracias por haber estado presente en la entrevista de France 24. Muchas gracias, mucho gusto. A ustedes los invitamos a continuar informándose en el resto de nuestra programación y en france24.com.